Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Buena y santa jornada a todos ustedes, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es viernes 28 de marzo, el viernes de la tercera semana de Cuaresma. Los textos de la misa son extraordinariamente intensos. Hoy se nos propone el pasaje de la Samaritana, el tema de Jesús Acuaviva, porque pienso que todos lo sabrán. Se los he dicho varias veces. Entre otras cosas, a los oyentes de radio, que la Cuaresma se entiende desde siempre como un camino de redescubrimiento del bautismo, porque se pensaba como un tiempo de preparación de los catecúmenos para el bautismo, por lo que los temas dominantes son los bautismales, Jesús, agua viva. Eco, dame de beber, mujer, si tú conocieras. ¿Quién es el que te pide de beber? Tú mismo se lo pedirías. Jesús que dice el agua viva que brota para la vida eterna. Tú extraordinarios. Este también de las lecturas de esta sección podemos decir conclusiva de la Cuaresma. Entendemos la intensificación del camino hacia la Santa Pascua, amigos, queridos hijos. Entonces hoy además es viernes, así que por favor, viernes de Cuaresma, día de penitencia, ayuno y abstinencia, y de ofrecimiento de nuestros sufrimientos. A Jesús en la cruz, precisamente el tema que trataremos hoy, como veremos ahora, después de una declaración del reaparecido Enzo Bianchi. Pero habría hecho mejor con el respeto que tengo por su enfermedad. Terminal al parecer a no expresarse nuevamente, como ahora veremos. Aquí, entonces, es viernes de Cuaresma y por lo tanto te lo recomiendo. Sobre todo la abstinencia de las carnes, no se comen carne ni sus derivados. Lo hacemos incluso nosotros que estamos de viaje. A veces resulta un poco difícil, pero lo logramos, porque querer es poder en la vida, se dice. Y luego, el otro piadoso ejercicio es el del Vía Crucis, que hoy por la tarde a las 17 los seminaristas del Seminario Santo Cura de Ars, sobre el cual considero que deben tener todo el respeto. Los enemigos. Debemos tener respeto, son personas serias que están estudiando. No repetiré las calumnias. Ahora probablemente han pensado en cambiar de estrategia, ya no les funciona con las hermanas, es increíble, pero ofrecemos todo al Señor. Entonces hoy por la tarde a las 5 habrá la oración del Vía Crucis, y luego esta noche a las 9, les recuerdo en este año del Rosario 2025, ya estamos al final del tercer mes del año. El primer trimestre está terminando. Habrá la oración de los pioneros con las familias en este extraordinario año 2025. Hoy nos conectaremos con Umbría, donde hemos estado en estos días. Ayer por la noche se llevó a cabo la catequesis sobre el Apocalipsis. Les agradezco por los mensajes de satisfacción. Algunos include break. Quisieron llamar para que a través de mí llegara el agradecimiento a Fra Celestino, como hace 2 semanas a don Enrico, y la semana pasada a don Ramón, por las nuevas secciones, respectivamente sobre la familia, la liturgia y los 10 mandamientos. Así todos crecemos juntos en la fe. La catequesis de la noche la encuentran disponible en la lista de reproducción de radio Domina Nostra. Ahí está la publicación, la estatua de la bestia. Dudimos hablar también de la marca E y del 666. No tuvimos tiempo, además no hay prisa. Creo que la catequesis de anoche fue realmente muy interesante. Quien no haya podido escucharla puede hacerlo, conectándose a esa publicación que están viendo. Entonces, viernes de Cuaresma, Jesús agua viva, entonces abstinencia de carnes, ayuno y penitencia, y contemplación de Jesús en la cruz. Mientras tanto, nos preparamos para este fin de semana intenso desde el punto de vista pastoral. Porque Celestino y yo estaremos mañana en Silvi, en la provincia de Teramo, a las 16 horas. Y la última cita es a las 16 horas, mañana por la tarde, porque luego comienza la hora solar o de verano. No me acuerdo, es de verano la hora de verano, y por eso cambiamos el horario. Alabado Jesucristo, María al frente. Coraje, fieles del pequeño resto a Brucés y alrededores. Los esperamos, habrá posibilidad de confesarse, el rosario, la consagración a la Virgen, la Santa Misa. La cita se llevará a cabo en el Hotel Hermitage, en la calle Dante Alighieri número 1, en Silvi, en la provincia de Teramo. Y en cambio el domingo pasado mañana, 30 de marzo,
concluimos el mes de marzo de manera intensa. Diría, siempre para mí, todos lo saben, es una gran alegría ir a Nápoles. Estoy encantado de ir a Nápoles, y por lo tanto el domingo, el cuarto domingo de Cuaresma, el llamado Laetare de la Alegría. Estaremos en Nápoles. Coraje, fieles del pequeño resto campano y alrededores, no falten a esta cita a las 16:30. Cambia el horario, como dijimos, desde el domingo, a las 16:30 en el Hotel Ramada by Wyndham. Cerca de ahí, en el centro histórico, junto a Nato, está la estación, si no recuerdo mal. Podré también decir algo que me importa mucho. Ayer por la tarde, como hace 2 días, cuando yo estoy bastante firme, y no son con ritmos frenéticos, porque hay ritmos frenéticos, he podido rezar el Santo Rosario con todos ustedes. Quisiera decirles a todos ustedes algo que me importa mucho. Es para mí la cita más importante. Esas Ave Marías desgranadas con ustedes a través del Rosario son para mí la cita más importante. También porque luego, cuando uno se mantiene informado sobre cómo van las cosas, la confusión cuando parecía que todo existía, aclarándose la confusión a nivel global aún más avanzada que en el pasado. Putin reúne una cumbre sobre el Ártico y dice que nosotros somos la potencia ártica, pero Trump anuncia que Groenlandia, que es la isla más grande del planeta, debe ser anexada a los Estados Unidos de América. La Unión Europea dice que se arma contra Rusia, que quiere amenazar a Europa. Mas no es la Unión Europea, como leí en los periódicos hoy, son Macron y el primer ministro inglés, porque Meloni, para resumir, Italia y España en particular, han decidido al parecer negociar con los Estados Unidos de América en lo que respecta a la guerra en Ucrania, mientras que Macron parecería querer actuar solo. Macron es la von der Leyen, es el primer ministro inglés, por lo tanto una Unión Europea que no está unida. Esto debe Bray tenerse en cuenta. Putin es el general de las Fuerzas Armadas Unidas rusas. Él manda. Pero en Europa no es así. No hay un ejército europeo. Tanto es así que el presidente del Consejo, Meloni, por quien invitaría a rezar, recemos por ella, porque también ella tiene una tarea. De la providencia no irrelevante, en esta fase convulsa, es necesario que Italia decida de qué lado está. Ciertamente está en la Unión Europea, pero me parece que la posición es diplomáticamente estar en la Unión Europea a favor de Zelensky y de Ucrania, pero al mismo tiempo no llegar al enfrentamiento, si he entendido bien, contra Rusia y por lo tanto entablar una negociación con los Estados Unidos de América. Pero aquí está Macron, que habla de guerra. Estos hablan de guerra. La von der Leyen ha dicho que Europa está entrando en guerra, pero ¿quién es el jefe de las Fuerzas Armadas Europeas? Sí, está la OTAN, pero la OTAN a su vez está respaldada, si no sostenida sustancialmente, por los Estados Unidos de América. Di reciente Vance, no sé si quieren seguir las noticias, yo hago un resumen. Cada vez bajo la mirada de la cruz, de la fe y de la luz, Pascual fue interceptado. Vance, ¿por qué comienza ahora la campaña de deslegitimación de la administración Trump? Pero es un nuevo estilo que debo decirles, perdónenme, no estoy canonizando. Trump, no me interesa porque no lo conozco. Hablo de estilo, a mí me gusta mucho. Pan al pan y vino al vino. No estábamos más acostumbrados en Europa a esto. ¿Por qué hace la oposición? Va a salir a la superficie una intercepción en la que Vance dice que los europeos son perezosos, basta. ¿Y Trump qué hace? En lugar de crear el caso y tratar de resolverlo diplomáticamente, actúa con el estilo que tiene la Casa Blanca hoy, que está prácticamente avergonzando al mundo entero. Interviene Trump. Y dice, ¿ha dicho bien? ¿Entienden el estilo? De la Casa Blanca, nuestros días, del lejano oeste, precisamente de vaquero, lo ha hecho bien exactamente quien lo ha defendido, diciendo que es cierto. Ha dicho Trump y nosotros pensamos exactamente esto de Europa. Estamos hartos. Ayer escuché, teniendo un poco de tiempo ya que estábamos parados, estoy trabajando, en el libro, el segundo volumen del Evangelio de Juan, pero hay mucho tiempo. Pero luego escuché una declaración de, aquí cierro el tema, como ven, de vez en cuando vuelvo a ello, pero no podemos hacer como si nada. Quien realmente reza no está fuera del mundo. Atención. Entonces decía que escuché una conferencia de Caracciolo,
Lucio Caracciolo, no sé si saben quién es. Es el presidente de Rimes. De todos modos, es un conocedor de los asuntos geopolíticos, quien ha dicho que debemos tomar nota de algo muy importante. América ha abandonado a Europa. Es algo para lo cual nadie estaba preparado aquí en Europa. Y que abre una nueva página histórica, porque en los últimos 200 años, los Estados Unidos de América han enviado hijos de su nación a morir para liberar a Europa del nazismo, por ejemplo, ¿no? Y luego en la Primera Guerra Mundial también intervinieron de varias maneras para tratar de resolver un par de cosas. Y Europa está llena de cementerios americanos, ¿no? Ahora, la América de Trump ha dicho que Europa, los aranceles, ¿entiendes? Nos llevamos Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. La guerra en Ucrania, no queremos proporcionar más armas. Pero lo más curioso, no sé si están de acuerdo, es que el presidente Trump y los Estados Unidos de América son el eje central de la OTAN. Y aquí ya no entiendo nada. Era aquí donde quería llegar. Y concluyo esta página porque hoy tengo que hablarles de algo importante, que en cambio concierne a nuestra fe. Es aquí donde quería llegar, es decir, la OTAN es sustancialmente América. El Gran Pacto Atlántico. El general de la OTAN, Rutte, me parece que se llama, ya ha dicho claramente, lo dijo así en una conferencia de prensa en Polonia, que Putin tenga cuidado con lo que quiere hacer, porque la respuesta será devastadora. Pero los Estados Unidos de América no parece que quieran apoyar a la Europa de los perezosos. Por lo tanto, 800.000 millones de euros que la von der Leyen tiene previsto invertir en armamentos, la Grecia, la Italia, la Spagna, el Portogallo, son 27 naciones, sin contar naciones como Hungría, donde uno, como Orbán, no está en absoluto convencido de desplegar soldados. En fin, como ven, la situación planetaria está bastante confusa. Entonces realmente siento que tenemos la responsabilidad del rosario. Yo quisiera decir, hoy con gusto, por ejemplo, yo estaría rezando. Quien me conoce desde hace años, me conmuevo al decir realmente me conmuevo. Quien me conoce desde hace años sabe cuánto yo, desde el principio como párroco, este es un gran regalo de la Virgen. He amado el Santo Rosario. Si hoy me preguntan, ¿tú rezas el rosario porque solo hay una viejecita? Yo lo rezo y ambos, la viejecita y este pobre, sacerdote excomulgado 2 veces. Salvemos el mundo. Salvemos el mundo. La ancianita de Pescara o de Teramo y don Minutela juntos. Recemos el rosario, pongámonos frente al tabernáculo, aunque no es posible, ya que nos han echado de las iglesias ocupadas por herejes. Bergoglianos, bien, lo rezamos en casa, nos decimos el rosario, rezamos el Santo Rosario y salvamos el mundo. Flores, queridos. No dejen de rezar el rosario, recémoslo juntos. Pero aquí era esto lo que al final quería decir. Les recuerdo que mañana no hay Santi y café. Continúa por la noche. El ciclo de catequesis, Pequeños Grandes Héroes de la Fe, dedicamos aún un par de episodios, el cuarto, específicamente a Manuel Foderá, el guerrero de la luz. Antes de ir al episodio de hoy, quería mencionar 2 cosas. Un sitio, al parecer oficial, pero yo no me sorprendo, me lo esperaba, de Manuel Foderá, se distancia sin nunca mencionar el nombre, como los métodos mafiosos de Dominutela que está hablando de ello. Bueno, para ellos, mientras tanto ellos no han logrado hacer lo que yo estoy haciendo. Hay un movimiento en torno a Manuel Foderá que ellos, como entidad oficial, ya que están con la falsa iglesia, no han sido capaces. Y yo les digo a los familiares, tengan cuidado. Si Manuel no me da la espalda, porque Manuel desde el cielo, como guerrero de la luz, no puede sino estar del lado de la verdad. Cada uno reflexione. La otra cosa que quería decir de pasada es que Padre Faré me ha respondido. Ha respondido, diciendo que no se pone disponible para un enfrentamiento ni público ni privado. En este punto, asuman las consecuencias incluso seguidores. Estás Serengwood, Few and Touches saben cómo funciona. Funciona así. Funciona así. Hay un ring y el boxeador sube al ring para luchar contra el adversario. El adversario desde abajo le dice cornudo, imbécil, cretino. Alabado Cristo. Entonces ese dice, ven, es aquí donde debemos luchar. Lo siento, mira, no es que estés detrás de las cuerdas, llamándome cornudo, cretino, idiota. Sube, vamos a ver.
Textos de misa intensos. No subo porque no estoy hecho para el ring. Lo siento. Entonces tenemos al padre Faré, que terminó de decir hace unos días con grave ofensa para mí moral y sacerdotalmente, que yo he descarrilado totalmente. Afirmaciones gravísimas, afirmaciones muy graves, de las cuales ahora, dado que se rechaza el enfrentamiento, tendrá que rendir cuentas a Dios. Si es verdad, bueno, si no es verdad, como yo le quería demostrar, y él se negó a darme la posibilidad, rinde cuentas a Dios, diciendo que yo soy cismático. Padre Bellón escribe en todas partes el mafioso. Él es el jefe mafioso por excelencia porque no dice mi nombre. Pero disculpa, eres dominicano, debes advertir sobre los herejes, debes mencionar el nombre del hereje. Si no, la gente no entiende de quién hablas. No, no se dice el nombre, no lo deben hacer. El nombre, pero cuídense de él, el de Palermo, que ha creado una secta. Es grave. Es grave que me digas que he creado una secta. Te quiero demostrar que no es verdad. Sube al ring. No, ni siquiera me responde, al menos padre, elegantemente me ha respondido. Hoy es 28 de marzo, tercer viernes de Cuaresma. Viene el padre Serafino Tognetti, el peor de todos. Este es el peor de todos, que ha escrito cartas a los fieles del pequeño resto, diciendo estén en guardia de este sacerdote porque está poseído. Entonces yo aún más, si recuerdan, desde hace meses y meses le envié un llamado al padre Bayón. Confrontémonos. A padre Tognetti, confrontémonos porque incluso yo estoy poseído. Hazme la oración, ven y échame un poco de agua bendita encima. Si estoy poseído tengo que gritarte, tengo que hacer algo, es justo, está claro. Hermano Celestino está rociando el agua. Golpe de escena. Y ninguno de estos se presta. Entonces, ¿les parece que todo esto es serio? Pongamos, hijos queridos, pongámoslo así. Pongamos que yo pueda ser el que de todos realmente esté equivocado, que estoy poseído, que estoy aquí, que estoy allá, está bien. Pero, desde el punto de vista de la dignidad humana y profesional, los miro por encima del hombro, a estos aquí. Lo siento, pero es así. Si niegan a enfrentarse, atacan, repito, están al pie del ring, no suben. Pero me dicen que soy tonto, que estoy aquí, ganaré yo, entonces sube, disculpa, luchemos. Inútil que sigan con los proclamas. No, ninguno. Hasta ahora se ha mostrado disponible para el diálogo conmigo. Después de eso, quien quiera, siga al padre Faré, que está completamente equivocado. Hubiera querido demostrárselo, no me lo permite, ni en público, que es lo que en mi opinión es aún más emblemático como cosa, y que no me lo permite ni siquiera en privado. No me lo permite ni siquiera en privado, que según yo es aún más. ¿Por qué no me lo permites en privado? Disculpa. Pero, ¿qué piensas que llega, Rambo? Alabado Jesucristo, vamos con María. Buena y santa jornada a todos, hijos de los sagrados corazones de Jesús y de María y de San Judas. No, tú eres agresivo, tú eres violento, ¿entiendes? Esas cosas. Tú te quedes atrás. ¿Por qué hablas suave y te enredas duro, ¿entiendes? Me dices que descarrilo, que soy cismático, y luego haces incluso... Siempre es así, ¿entiendes? Tiran la piedra, esconden la mano y se hacen ofendidos. De todas formas quería decir que padre Faré no se muestra disponible ni para el debate público ni para el privado. Va bene, pero que todos sepan que yo siempre he estado disponible para todos. Ninguno de ellos quiere serlo. Entre todos, el peor es el padre Serafino Tognetti, que ha podido escribir que estoy poseído y de esto tendrá que rendir cuentas a Dios tarde o temprano. Andamos en cambio a la ventana de hoy. Hoy es viernes de Cuaresma, tercer viernes de Cuaresma. En los últimos días salió un artículo casualmente en República. Aquí está el título, Enzo Bianchi y la locura de la cruz. Desafortunadamente, locura en este sentido es como provocación. Enzo Bianchi, ahora entenderán por qué. Nosotros, en los años pasados, habíamos dedicado amplio énfasis en las herejías break time anticrísticas. Propiamente de Enzo Bianchi, que tampoco se disculpa. Estos van porque inevitablemente así hacia la muerte, la enfermedad final. No hay ni un ápice de arrepentimiento. Es desconcertante. Esto, Quizás Dios ya los ha condenado. No lo sé. Miren, seguro que no hay un juicio que ya Dios hace antes de la muerte, conociendo la obstinación del corazón. Atención, ayer comentaba en el estudio que estoy haciendo sobre el Evangelio de Juan cuando Jesús dice, no os he elegido yo, los 12, vosotros los 12, y sin embargo, uno de vosotros es el diablo, uno de vosotros es el diablo. Estaba hablando obviamente de Judas Iscariote, hay muchos Judas Iscariote. Yo había dedicado bastante espacio a Enzo Bianchi, el fundador de la comunidad monástica de Bosse, de Quiccajón,
una casa editorial que ha publicado, con muchos méritos por haber dado a conocer, de todas formas en Occidente, la tradición monástica oriental, los padres orientales, etc. Y sin embargo, Enzo Bianchi es un nepalés herético. Es herético porque es neo-arriano. En primer lugar, es decir, afirma, niega la divinidad de Cristo. Todo el conjunto de mis líneas lo recuerdo cuando era joven, en los primeros años, 2016, 2017, 2015. También dediqué un ciclo de catequesis que luego se hicieron converger en un libro que creo que todavía está disponible porque no está agotado. La edición es un tratado sobre la herejía neo-ariana. Ahí está, con el bellísimo Pantocrátor de Monreale, tratado sobre la herejía neo-ariana. Quien desee obtener una copia puede solicitarla a la Secretaría de Radio Domi Nostra. Catequesis. Hablaba de la entrevista hecha siempre en República, donde Enzo Bianchi siempre ha sido particularmente apreciado. Les recuerdo que los obispos se peleaban por tenerlo en las diócesis. Era el gurú del pensamiento modernista, el gurú ton del pensamiento bergogliano, relativista y neoariano. Luego cayó en desgracia Enzo Bianchi, de repente cayó en desgracia, porque no sabemos exactamente por qué. ¿Por qué razón? No se nos ha dicho. Parolin lo ha expulsado de la comunidad. Enzo Bianchi se ha encaminado lentamente e inexorablemente hacia el olvido, hacia el declive. Aún imparte conferencias, pero ya no es el espléndido Enzo Bianchi de antaño. Ahora parece estar enfermo. Los textos de misa son intensos. No sé, sin embargo, a qué nivel. Al parecer, habla de cuidados paliativos, por lo que es probable que esté en una condición extrema. Y sin embargo, una vez más, en las columnas de República, Enzo Bianchi no pierde ocasión para blasfemar. Y ahora les leo el artículo. Te leo el artículo y luego lo comentamos. El título es Yo, católico y enfermo. Este es el título en República de Enzo Bianchi de estos días. Les digo que la lucha contra el dolor no es pecado. Hasta aquí estamos de acuerdo, pero hay que entender qué se esconde detrás. Limos, 8 de marzo, tercera semana de Cuaresma. Bueno, esperemos leerlo todo. En los últimos 3 años de mi vejez me ha habitado a menudo la experiencia del mal físico, el mal vivido en mi cuerpo a causa de enfermedades y tratamientos largos y gravosos. Y naturalmente aquí todo nuestro respeto desde el punto de vista humano es nuestra oración para Enzo Bianchi. He experimentado lo que casi todos, tarde o temprano, en su existencia viven penosamente con esfuerzo y sobre todo aplastados por el enigma del porqué, el porqué del dolor. Sabemos que el humano es homo patiens, que conoce el sufrimiento y de él no puede evadirse. El sufrimiento puede ser moral, psíquico. No se escapa a sufrir por amor o por un ideal que se quiere testimoniar en un mundo hostil. Pero el sufrimiento físico que agrede en cierto punto al cuerpo nos parece claramente ajeno, más difícil de entender y de soportar. ¿Por qué se sufre? Unde malum, ¿de dónde viene el mal? Las religiones, las espiritualidades, la filosofía han intentado dar una explicación, pero en realidad queda el enigma. Ahora viene el paso decisivo, una amplia introducción de ayer por la mañana, 27 de marzo, de La Stampa. Pido disculpas, no de República, me disculpo con ustedes La Stampa, y no era República, es La Stampa, el otro gran diario italiano, especialmente de Piamonte, de Turín, etc. Dicevo, él, tras exponer cómo el hombre siempre ha cuestionado el dolor, ahora aborda la relación cristiana con el dolor. Mira a Enzo Bianchi y te deja sin palabras. Al final queda un sentido de vacío profundo. Dice, en el cristianismo se ha fabricado una imagen de Dios, en verdad perversa, atención a esta expresión, un Dios perverso. Este es el lenguaje de Satanás. Dispiace decirlo fra Celestino, pero este es el lenguaje del diablo, es la antipropuesta. Yo os salvo en el verdadero y pleno placer, os salvo sin la cruz, os propongo sinceramente una salvación sin la cruz. Porque este Dios sanguinario, violento, que quiere mártires, que quiere estigmas, que quiere el dolor. Al final lo quería decir, pero ya está claro. Jesús Acuaviva ya lo repetí. ¿Recuerdan cuántas veces les he contado que cuando yo era vicepárroco,
Comencé a hablar en la parroquia más rica de Palermo de las apariciones de Fátima y comentaba el 13 de mayo a la Virgen. ¿Quieren aceptar los sufrimientos que Dios les mandará? Fueron a ver al obispo, las mujeres en Pelliccia, y lograron que me trasladaran, porque ya sabes, los obispos siempre le preguntan a Dios antes de hacer las intervenciones. ¿Quién pide beber? Tú pedirías. En el cristianismo se ha fabricado una imagen de Dios, en verdad perversa, que sin embargo ha atravesado los siglos. Y solo recientemente es leída, no como palabra de Dios, sino como palabra humana contra Dios. Miren cuán sofista es, pero ¿cuál es esta idea perversa que no proviene de la palabra de Dios, que ha sido fabricada, que incluso ya no se lee como palabra de Dios? Veamos, todos lo tenemos en nuestras profundidades. Un sentido de culpa que emerge y reviste las formas de la doctrina católica. ¿A qué se está refiriendo? El típico estilo sulfuroso de Bergoglio, de Enzo Bianchi. Estos son impenitentes, esos están muriendo, están yendo hacia la muerte de una manera triste, vacía y deprimente. ¿Saben a qué se está refiriendo Enzo Bianchi cuando dice que hemos sido obligados a vivir con un cristianismo consensual, a pecado original, a la teología, a la doctrina del pecado original, que como ellos no la aceptan, la rechazan? Pero el pecado original nos ha marcado, y ya los santos, los místicos, los doctores de la Iglesia han enseñado que con el sufrimiento y el dolor que Dios ha dejado, y la muerte, Dios ha quitado el pecado original sobre la cruz. En el sentido lo ha vencido, pero ha dejado que existieran las consecuencias. Sufrimiento, enfermedad, muerte. ¿Por qué dicen los santos a través de esos místicos? Y quiero decir también los padres de la Iglesia, que a través del sufrimiento, ya Orígenes, yo Enzo Bianchi, con estos me hubiera gustado interactuar, pero yo soy un guisante para ellos. ¿Entiendes? Bien el pequeño, nuestro pequeño, como alguien dijo. Entonces atención a esto, ya Orígenes. En el siglo III hablaba de pior catárticos en griego, es decir, de fuego que purifica. Se refería al purgatorio, obviamente, o algo similar, pero añadía que ya en la tierra nosotros podemos, aceptando los sufrimientos, expiar las culpas. Enzo Bianchi ha reescrito con Jorge Mario Bergoglio, Fernández y todos los partisanos de Satán, que van muriendo también ellos y mueren impenitentes, abrazando hasta el final estas tesis, mientras se hace probablemente la quimioterapia. Este aquí dice estas cosas y las hace publicar. Es desconcertante. Es simplemente impactante. Sigamos así. Ancora en nuestros días hay autoridades de las iglesias que han explicado primero el VIH, el SIDA y luego la pandemia como consecuencia del pecado de los humanos, entonces no es verdad, desmintiendo así a la Virgen. Pero mejor Enzo Bianchi que la Santa Virgen. A esta Madonna que amenaza con castigos. Vean cómo son todos hermanos. Adelfoi de la Fidelfia. Masónico, satanista. Bergoglio fue a Fátima en 2017 y tuvo el coraje de decirle a esta, con una expresión incluso despectiva, Virgen que amenaza castigos, prefiero a la María de los Evangelios. La Virgen, apareciendo varias veces, ha anunciado castigos para la humanidad. La Salet dijo que morirán los niños de 3 años y menores, y así fue, porque habrá una hambruna de nueces y papas, las cosechas más importantes del lugar, si no recuerdo mal, debido al pecado de la blasfemia. Buena y santa jornada a todos, hijos de Jesús, María y San Judas. Y luego en Fátima aún más, dijo que la humanidad, si no se convierte, será sometida a un castigo peor. La Virgen habló de la Segunda Guerra Mundial. Nada. Enzo Bianchi dice que todo esto es una narración errónea, así que blasfeman también contra la Santa Virgen. Y la oposición es lúcida. Este von Baltasar ha sido el gran profeta, el gran teólogo. Ha dicho Benedicto XVI, me parece que en los apuntes de 2019. El gran teólogo. Von Baltasar, durante la década de los 70, anunció que anticipaba la construcción de una teología luciferina, es decir, un pensamiento que a primera vista, break time seal, se presentaba con rasgos teológicos. Sano, bueno y bello, moderno, que en realidad esconde la pretensión de Satanás de oponerse a la verdadera teología, que es la teología de la cruz, la cual también la teología del dolor, que es la teología del pecado es original y de la redención. Todo esto desaparece. ¿Quién te pide beber? Tú lo pedirías. Y estas cosas él las está escribiendo mientras está enfermo, mientras se asoma a la muerte. Atención, hijos míos, queridos, nosotros, nuestra muerte. Recordad bien estas palabras sacrosantas de vuestra guía. Nosotros, nuestra muerte, nos la construimos nosotros. Recordad,
Está la modalidad. Hay quien tiene miedo de morir de un modo, quien de otro. Pero la modalidad no es tanto sobre cómo se muere desde el punto de vista concreto, físico. Algunos mueren tras largos años de sufrimiento, otros en accidentes. Mueren jóvenes y viejos. Pero recuerden, salvo pocas excepciones, forjamos nuestra propia muerte. Nosotros mismos construimos nuestra muerte. Muere santamente quien ha vivido santamente. Quien ha vivido santamente muere santamente. A propósito de Manuel Foderá, se lee en el libro Una cosa convolgente, que al final de su vida este niño fue sometido a la tentación de Satán, como ha ocurrido a San Benito y a Santa Teresa de Lisieux, es decir, creer que lo había hecho todo mal. Mamá, quizá lo hice mal, es desconcertante. Sin embargo, murió o sea, nosotros construimos nuestra muerte día a día. La vida es solo preparación para la muerte. Hay muchos que han escrito preparativos para la muerte. Ahora pro nobis peccatoribus decimos las Ave Marías nunc et in hora mortis. Nos trae amén. Ahora ruega por nosotros ahora que estamos en vida y en la hora de nuestra muerte. Aquí es como muere Enzo Bianchi. Con estas afirmaciones es una teología luciferina, nada más pecado original, nada más redención. Y ahora, como verán al final, nada más la cruz, porque ahora lo mejor está por venir. Aquí, y así cuando una enfermedad nos golpea, la primera reacción es, ¿qué he hecho de malo? Pero esta es una doctrina típica de los hombres religiosos que han fabricado la imagen de Dios. Un juez implacable, un espía que mira los pecados y los descubre, un poco como el oficio de ciertos curas. Pero Jesús de Nazaret, atención, como siempre lo llama, nunca como debería, como la Iglesia nos ha enseñado, la teología del Logos. Dado que les he hablado, no es que les hable así por casualidad. A veces pienso en estas catequesis del martes y del jueves, de la palabra de Dios, las fronteras. No es que por casualidad les haya dedicado 10 catequesis, pero apréndanse de memoria las palabras del prólogo, porque son un antídoto contra el arrianismo. Jesús de Nazaret, atención, no el Logos encarnado, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, no, el Jesús de Nazaret. Nos contó Strauss. No, aquí vean, si leen mi libro tratado sobre la herejía neoariana, que repito está disponible, harían bien en leerlo porque es uno de los primeros. Y habla de un joven dominutella que hacía arengas sacrosantas y sacrosantas contra los Sobianchi, un destacado exponente de la teología neoariana. Y ahí precisamente explico que Enzo Bianchi elimina, anula. ¿Cómo hace Bergoglio el tema de la revelación bíblica? También hablábamos de ello ayer por la mañana. Dios se ha revelado, Jesucristo no es la narración de Dios, porque esto lo han sabido hacer a su modo también Martin Luther King y Gandhi. También ellos de alguna manera han narrado a Dios de una forma buena, brillante, hermosa madre. Teresa de Calcuta ha narrado a Dios, ¿sí? Estamos en directo. No sé desde hace cuánto tiempo se ha interrumpido, pero está bien entonces. Él dice, Enzo Bianchi se empeña en decir que Jesús ha narrado a Dios. Es una afirmación aparentemente buena, pero es sulfurosa. Jesús no ha narrado a Dios, porque esto lo hace cualquier hombre santo. También yo puedo ser un buen narrador de Dios. Pero Jesús vino a él, en calidad de Dios, para hablar de Dios. Padre, para revelar a Dios Padre, no simplemente para narrarlo, pero Enzo Bianchi quiere morir así, de ariano. Es triste este escenario, de estos herejes que van muriendo, que se preparan para la muerte. Pienso también en Bergoglio. ¿Pero Jesús de Nazaret habló de otro Dios? Sí, veamos cuál es este Dios que nos ha contado. Jesús de Nazaret, ¿es cierto? Un Dios que ama sin que tengamos que merecerlo. Un Dios que anticipa el perdón de nuestras culpas. Un Dios que quiere la vida y no la muerte de quien peca. ¿Qué notan en estas afirmaciones? Así de trampa se lo digo de inmediato por mi experiencia de teólogo, que parte de un dato verdadero, incontestable: Dios es amor. Dios es perdón, Dios es misericordia. Pero si nos detenemos aquí como hacen ellos, Bergoglio y Enzo Bianchi, nos volvemos herejes misericordistas, porque al mismo tiempo Dios es justicia. Dios quiere el arrepentimiento, la Biblia lo dice, la palabra de Dios, que ellos toman, como siempre han hecho todos los herejes de todos los tiempos, como les gusta, y extraen lo que les resulta útil.
Mañana enteramo en Pescara, en Silvi. El Evangelio en este sábado de la tercera semana de Cuaresma, el Evangelio de la adúltera que ellos hacen terminar, donde Jesús dice, donde no son nadie, te ha condenado a nadie, Señor, y ni siquiera yo te condeno. Y basta, se tienen ahí. Pecado que no se den cuenta, en fin, Bianchi, Bergoglio, Fernández. Che ha dicho en estos días que el cambio de sexo en ciertos casos es moralmente aceptable, etc. Estamos en las locuras totales. Están diciendo que no se dan cuenta de que Jesús ha añadido ve, y de ahora en adelante no peques más. A quienes liberaba del demonio, Jesús decía, estate en guardia para que no te ocurra algo peor. Enzo Bianchi lo olvida, como todos estos otros exponentes que yo he estado combatiendo durante años y lo estoy pagando, porque la pago como nadie más. Y Enzo Bianchi olvida que Dios quiere el arrepentimiento. Debemos expiar nuestros pecados, debemos hacer penitencia, no hay rastro de esto. Es espantoso, porque ahora él no es que hable como un maestro. Sentado en el escritorio, habla como si estuviera hospitalizado. Entonces hay una obstinación. Recuerdan que uno de los pecados imperdonables es el de impugnar las verdades de fe, ¿no? Aquí estamos a esos niveles. Allí han impugnado las verdades de Foderá, obstinándose en combatirlas. También como lo hace Bergoglio en esas condiciones. Allí que no se arrepiente de las cosas que ha hecho y dicho, y también como Enzo Bianchi, oremos por ellos. Pero continúa entonces Enzo Bianchi, ¿de dónde viene el mal? No ciertamente de Dios. Y aquí sobre esto, obviamente, estamos todos de acuerdo. Algunos proponen que primero modifiquemos nuestro comportamiento, cómo vivimos y cuidamos la naturaleza. Naturalmente, tarde o temprano debe interesar a toda costa, ¿entiendes? Si no eres el político de moda, no eres el teólogo de renombre, no te invitan a las columnas de los periódicos más importantes de Italia. El medio ambiente. ¿Pero qué tiene que ver en toda esta temática tan importante? El medio ambiente. Hasta el mal que nos viene de nuestro mal actuar hacia los demás, porque recorremos caminos mortíferos. Otros males provienen de nuestra condición de humanos mortales, como decían los griegos, humanos frágiles que nacen, crecen, decaen y mueren en armonía con todo el universo que vive este ciclo de vida. Trágica afirmación. Es un artículo, ruego a mi equipo conservar este artículo. Es una declaración trágica. No hay ninguna referencia al diablo, Kid. No hay ninguna referencia al pecado. No hay ninguna referencia al libre albedrío usado mal por Adán y Eva en el relato del Génesis. Nada. No existe el pecado original. No existe el diablo. ¿De dónde viene el mal? De nuestros comportamientos que no respetan el medio ambiente. La conversión ecológica de Suchi. Son todos una banda, están todos juntos estos. Ojalá fuéramos nosotros, como lo soy yo. No lo logré en esto. Claro, el sufrimiento físico es escandaloso, el del niño que muere, el del anciano enfermo. Y si Enzo Bianchi a menudo nunca se sabe si no le llegan estos. Alguna vez yo pienso que a lo mejor luego, como ya también yo, noto, no como Enzo Bianchi, o tal vez ya bastante como él, y yo sin embargo, con una victoria más que él, porque a él lo ha alisado el mainstream. Y por eso me he convertido, a pesar del mainstream en contra, igualmente importante porque Dios lo quiere. ¿Quién sabe si jamás le llega? Y según Bianchi, que dice que el sufrimiento no viene de Dios, que la enfermedad es un escándalo que Dios no quiere. Esto supiera que Jesús se le apareció a Manuel Foderá, un niño de 9 años, diciéndole, te doy 2 espinas de mi corona. Y el niño desarrolló 2 tumores en la cabeza, como lo interpretará Enzo Bianchi. Dirá que es un loco, dirá que ese niño está fuera de sí, que se lo inventaron los padres porque ellos deben insistir, con la teología de Satán del diablo. Como ha dicho von Balthasar, será un cristianismo sin más, la cruz y la redención. Impresionante esta voz. Cuánto dolor, dice el físico, hay en el mundo, y que quede claro, Dios no puede hacer nada. No puede intervenir si no es con el envío del Espíritu Santo que permite ver pepitas de luz, donde solo hay tinieblas que permiten la esperanza de que el dolor físico termine y haya otra vida en otro mundo. Nada más una vez más como era en el estilo de su gran maestro. Vean quién es el maestro de todos estos, desde Bergoglio hasta Enzo Bianchi. Creo que lo saben. A Manneke von Balta discutiendo con él, lo definió nebuloso.
que habló de teología nebulosa de Rahner, la teología rahneriana y teología nebulosa. Aquí él habla del escatón Enzo Bianchi sin usar los términos clásicos, con un relativismo de la nueva era, que lleva luego a mucha gente a llevarse a casa bajo el brazo, ¿entiendes? La urna, con las escenas de defección, tradiciones neopaganas respecto a la tradición cristiana. Algo sórdido es una teología de la sordidez. Es el artículo que aboga a favor de nosotros por una teología de la desolación. Los cristianos, ahora aquí está el golpe final, el resentimiento profundo de un Enzo Bianchi obstinado en el error, que Dios deja que permanezca en la ceguera, porque Dios resiste a los soberbios. Da gracia a los hombres, pero resiste a los soberbios. Los cristianos. ¿Quién está modesto? Yo se los digo. Escuchen lo escrito al final del artículo. Los cristianos, este es un hombre que probablemente se está acercando a la muerte. Los cristianos que a menudo se creen tales porque son movidos, prepárense, por un sentimiento religioso genérico, ofrecen a Dios su dolor, ofrecen a Dios su sufrimiento. Aquí hay un patrimonio incontrovertible, irrefutable, cualquier persona seria, de fe católica auténtica, sabe que aquí hay un patrimonio intangible de miles de años en los que los santos siempre han sufrido. Ya en él había comenzado el martirio en unión con Cristo Redentor. Ya empezó Pablo realmente completo en mi carne, lo que falta pero nada no existe. ¿Qué quiere decir todo esto? Enzo Bianchi. Lo dice ahora, lo dice la forma, pero Dios no sabe qué hacer con nuestros dolores. Este es el diablo. Buena paz para ti, querido Enzo Bianchi. Que Dios te salve el alma. Es una frase asignada, lanzada en la desesperación, y que puede inspirar a no caer en la desesperación. Es realmente un misterio para mí. Yo que tengo tanta fe, a veces me cuesta seguir adelante en el trabajo de la fe. Me pregunto cómo pueden vivir en este vacío total. Gracias, Dios no sabe qué hacer con eso. Bastaría que se pidiera de los nuestros, dijera de vuestros dolores y está poseído por Satanás. Manuel Foderá, Teresa de Jesús, Niño, Pina Suriano, Santa Gema Galgani, Padre Pío con los estigmas, San Francisco, los santos misioneros que han afrontado pruebas, dolores y ofrecían, tanto es el bien que me espero, que cada pena me es deleite. Ofrezco y sufro profundamente con amor, Santa Gema Galgani. ¿Qué sucede con todo este patrimonio? El nuevo cristianismo, el neocristianismo, que es el de Lucifer, como decía von Balthasar, aquí lo tienes. No muestren su dolor. Y si me siento mal, muere. Dedícate a otra cosa. Adora los árboles. Adora los árboles. Conviértete a la ecología, pero yo me estoy muriendo. Entonces no uses papel higiénico. ¿Por qué desperdicias? Contaminas el ambiente y los pañales. Pero yo no puedo, disculpen si soy crudo, pero tengo que usar los pañales porque soy incontinente. No, desperdicias. ¿Y qué se puede hacer? Creo que nadie ha entendido. Perdona. Pero entonces, a este punto, sabes, Enzo Bianchi, yo siempre te he estimado. Podría decir una persona, he escuchado a Don Minutella o he leído el artículo. Y tú has dicho que Dios no sabe qué hacer si no sé. Yo te atribuyo confianza. A este punto me has creado un vacío. Porque yo hasta ahora, escuchando, pongamos Don Minutella que nos cuenta las vidas de los santos y no deja de decirnos que debemos ofrecer nuestros sufrimientos, yo encontraba fuerza. Y encontraba paz. Pero ahora que tengo el tumor en fase terminal y tú me dices que Dios no sabe qué hacer con los dolores, yo siento que quiero morir. ¿Lo habéis, entendido? Alabado Jesucristo. Sigamos con María. No, ¿recuerdan el anuncio? ¿Suizo? No, así lo hice. Es Suiza que en Italia, gracias a Dios, todavía no es admisible. Pero es Suiza. Y es que se llama eutanasia. No hay nada más que hacer. Saben, para quién no hay nada más que hacer. Sin embargo, tiene el rosario en la mano y sufre en unión con Jesucristo, como lo hizo Manuel Foderá, que se lo arrojó en la cara a Enzo Bianchi. Hay paz, hay alegría, incluso. Y este es un hecho prodigioso que solo el Espíritu Santo puede suscitar. Yo he conocido personas crucificadas que estaban en la paz, en la alegría,
Sus rostros eran luminosos, luminosos. Pero Enzo Bianchi nos dice que Dios no sabe qué hacer con la cuenta de Satán. Nos dice que Dios no sabe qué hacer con nuestros dolores. Entonces, Santa Gemma Galgani y Manuel Foderá eran psiquiátricos, psicópatas, necesitaban atención psiquiátrica. Aquí ven que no es un evento, nada. Este es un pasaje, el más dramático del artículo del texto de Enzo Bianchi. Dios no sabe qué hacer con nuestros dolores. No es un Zeus que necesita nuestra sangre, nuestro llanto. Y entonces, refúgiense en el Dios Lucifer. ¿Tienen miedo de morir estos? Muchos me lo preguntan. Bergoglio tiene miedo de ir al infierno, porque lo ha dicho, pero nos veremos en el infierno. Enzo Bianchi, que probablemente pasa de una quimioterapia a otra porque habla de cuidados paliativos. Evidentemente, presumo que el Señor lo asista, que le han dicho que no hay nada más que hacer. ¿Tiene miedo de la muerte? ¿Tiene miedo al infierno? No, y break time, ¿por qué no? Porque se le prometió lo mejor, porque sutilmente estos como Bergoglio y Enzo Bianchi proponen un Dios anticristiano. El Dios cristiano ha dicho, si alguien quiere venir a mí, que tome su cruz y me siga. El Dios anticristiano de Enzo Bianchi dice que Dios no sabe qué hacer con nuestros sufrimientos y que no es un Zeus que nos ataca. Ya no está. Pecado original, redención y salvación, nada. Decirle a alguien ofrece a Dios tu dolor y tu enfermedad, por desgracia ocurre. Es una blasfemia. Son palabras de Enzo Bianchi, está marcado en azul como ven. Releámoslo: decir a alguien ofrece a Dios tu dolor, tu enfermedad. Hace 25 años que no dejo de decirlo y no sé a cuántos. He entregado un buen pasaporte para el cielo y también en lo pequeño que queda. ¿Cuánta gente hay que me está agradecida? Y ahora, gracias a Dios, desde hace años está agradecida al sodalicio. ¿Por qué no dejamos de decir que abracemos la cruz? La cruz es fuente de salvación. Para Enzo Bianchi, de hecho, nunca ha hablado de Padre Pío. Fátima no es verdad, imagínate el Padre Pío. Aveva ragione Padre Gemelli, era uno psicopático, Padre Pío. No eran verdaderas las estigmas. ¿Puede Dios estigmatizar a Enzo Bianchi? A este punto no. Porque decirle a alguien ofrece a Dios tu dolor y tu enfermedad es una blasfemia. Hay quienes, siguiendo la estela de Nietzsche, afirman que el dolor templa, hace bien, eleva al individuo por encima de la esterilidad de la vida cotidiana, forja un espíritu combativo, pero en realidad casi siempre embrutece, hace más egoístas, más cerrados y más inclinados a la guerra. Sí, en realidad, de hecho, únicamente el texto desaparece sin dejar rastro. Las afirmaciones deberían excluirse de cualquier camino de humanización. Somos inhumanos, nosotros los sacerdotes que decimos abrazar la cruz usando el Evangelio. Con el Evangelio, los creyentes debemos confesar. Sufrir por amor tiene sentido. Sufrir por testimoniar a Cristo tiene sentido. Entonces, aquí parece ahora encajar, pero es solo una técnica típica masónica que luego aprenden tanto que mueren con esas técnicas. El sufrimiento físico no tiene ningún sentido. Lo digo y lo repito como creyente. Después de experiencias de dolor, he aquí por qué. Atención. Aquí ahora el paso final. Si el dolor es ciego, no hay ninguna posibilidad de que Dios quiera el sufrimiento. Para santificarnos, como ocurrió con los santos, yo nunca he conocido a un santo que haya estado bien. Si el dolor físico, sobre todo el físico, no tiene sentido, ¿qué queda por hacer? Aquí es donde Enzo Bianchi escribe, son de importancia primordial. Los cuidados paliativos, porque eliminan el dolor y evitan cualquier encarnizamiento terapéutico. En esto estamos todos absolutamente de acuerdo. Aunque recuerde a Enzo Bianchi, que la otra psicópata, él solo tiene donde elegir, solo él está de acuerdo. Todos los santos son todos psicópatas. Por ejemplo, Chiara Luce Badano, que rechazaba la morfina porque decía quiero permanecer despierta para rezar, porque si no se dormía y no podía rezar más, entonces para ella rezar era más importante que dormir sin el dolor. Y luego añadía, porque así se lo puedo ofrecer a Jesús, y todos estos son psicópatas. Vale el verbo de Bergoglio y de Enzo Bianchi. Desafortunadamente, los cuidados paliativos son accesibles en el territorio nacional solo de manera desigual. No todos pueden beneficiarse de ello, también porque todavía falta una cultura del dolor. ¿De qué está hablando Enzo Bianchi? Con toda evidencia, bendita jornada, hijos de los sagrados corazones de Jesús, María y Casto Judas, a la eutanasia. Perché chiaro que si el dolor físico en un cierto punto ya no está dispuesto a irse y te lleva a la muerte,
Bueno, me lo anticipo. Yo, el ambiente es más sórdido. Nada más de esa es un agravio a Dios, la eutanasia, como el aborto. En los días pasados hemos hablado del aborto y toca ahora providencialmente decir que la eutanasia es una afrenta moral, no menos problemática que el aborto. Allí, en el origen, aquí al final, falta el sentido cristiano de la vida. Si para el aborto y para la eutanasia se está disponible a decir estas cosas, aquí es una apertura a la eutanasia, porque el pobre desgraciado, la pobre mujer que tiene un tumor en el estadio final, se oye decir que Dios no sabe qué hacer con nuestros dolores, que solo hay que luchar con los cuidados paliativos. En un cierto punto dice, me tomo una pastilla en los elegantes departamentos de Suiza, pónganme en una caja y arrojen mis cenizas al río. Y sin embargo, solo así se puede humanizar el dolor, es decir, la eutanasia, los cuidados paliativos, y aunque estos cuidados acortaran la vida, son absolutamente. Practiquen con firme convicción para que la dignidad de la persona enferma sea respetada y venerada, y para que la lucha contra el dolor se lleve a cabo de manera implacable, sin tregua. ¿Cómo concluyo el artículo de Enzo Bianchi? Teología de Lucifer, teología luciferina, como decía von Balthasar en los años 70, como lo anticipaba. Enzo Bianchi es sin duda uno de los exponentes más representativos del parterre masónico satanista. Estén en guardia una vez más. Lo que es más doloroso decir como pastor, como hermano, como sacerdote, es ver a estos hombres como Jorge Mario Bergoglio y Enzo Bianchi encaminarse inevitablemente, ineludiblemente hacia la muerte a través de un dolor, porque de todas formas Bergoglio está mal, sin signos de arrepentimiento. Al contrario, obstinados en el error. En guardia, hijos, salvad vuestra alma con la corona del rosario en mano.